Muchísimas gracias a Lideise por abrirnos la oportunidad para poder compartir con ustedes este importante tema. En el marco del 13º Congreso Internacional Evaluación e Investigación Garantes de la Calidad Educativa, vamos a discutir el tema Lengua de Señas Dominicana, una lengua a la sombra del currículo nacional. El objetivo de este estudio fue describir la situación de la lengua de señas del país en el contexto social y familiar y su repercusión en el logro de los principios y fines de la educación dominicana a través de la situación lingüística de las familias. La situación de la lengua de señas en la República Dominicana no está lo suficientemente comprendida en nuestro sistema educativo, lo cual impacta negativamente en los aprendizajes de las personas sordas y en su desarrollo pleno como ente social. Actualmente, la República Dominicana se encuentra en una adecuación curricular. En el marco de esa adecuación, nosotros entendemos que es propicio analizar la necesidad de incorporar la enseñanza de la lengua de señas dominicana, tanto como primera lengua, como L1, como L2 y en educación superior, a los fines de salvar la disparidad que existe entre estas dos lenguas que se emplean en el sistema educativo dominicano, para con ello reducir el impacto socioemocional, lingüístico y cognitivo que provoca la privación lingüística sobre el sujeto sordo y para generar actitudes y prácticas inclusivas reales y eficaces a la postre. Vamos a ver más de cerca cuál es la situación que existe, la situación lingüística que existe en la República Dominicana con relación a la lengua de señas. Miren, según datos del Banco Mundial del año 2020 y el Censo Nacional de Población del año 2013, mismo que ya, gracias a Dios, se va a actualizar dentro de poco tiempo, en la República Dominicana hay aprox 10.9 millones de personas. El artículo 29 de la Constitución dice que la lengua oficial de esta nación es el español. Ahora los invito a mirar lo siguiente. En la República Dominicana hay un pequeño grupo de personas que no puede acceder al español por una razón muy simple. No lo escucha, ni lo va a escuchar. Por lo tanto, fisiológicamente, no va a poder acceder al español. Entonces, en lugar de hablar, de decir que el español es la lengua materna de todos los dominicanos, lo es para la mayoría de dominicanos, no para todos, porque hay un grupito de ellos que no acceden al español como lengua materna. Entonces, el español es la lengua mayoritaria, eso sí es cierto, de los dominicanos, pero hay otra lengua que es minoritaria de alrededor de 100,000 personas sordas. O sea, la comunidad sorda, ese pequeño grupo de personas sordas, han generado lo que generan todas las comunidades de hablantes o designantes, que es una lengua para poder comunicarse entre sí, un producto histórico de la socialización entre iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la República Dominicana tenemos el español como lengua mayoritaria, pero tenemos, y como lengua materna, pero también tenemos otra lengua materna que corresponde a esa comunidad designantes, esa comunidad sorda. Cuando hablamos de lengua materna, exactamente a qué nos estamos refiriendo. De acuerdo con Martín 2000, es la lengua que se aprende en el seno de su familia. De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes, es la lengua del hogar. Es la lengua que nos permite fluir intelectual y emocionalmente con mayor naturalidad y es la que sentimos y asumimos como parte de nuestra identidad, tanto propia como colectiva. Si vemos, el español responde a todo eso, es nuestra lengua materna, es cierto, pero si lo vemos
como si la persona sorda naciera dentro de un hogar con padres sordos, también es, miren, si los padres de las personas sordas fueran sordos, aprendieran la lengua de señas dentro de su familia, fuera la lengua del hogar. Si los padres oyentes supiéramos lengua de señas y se la pudiéramos transmitir a los niños sordos, esa lengua de señas les permitiría fluir intelectual y emocionalmente con mayor naturalidad. No ocurre así, lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, aunque venga de la mano de la comunidad sorda, es la que les permite a las personas sordas fluir intelectual y emocionalmente con mayor naturalidad. Y es la lengua que la comunidad sorda siente y asume como parte de su identidad, tanto propia como colectiva. Y estas definiciones de lengua materna no están pensadas para lenguas de señas, simplemente son las definiciones que existen acerca de la lengua de señas y fíjense cómo encajan, cómo justifica que la lengua de señas es para la comunidad sorda su lengua materna. La situación entonces es la siguiente. Tenemos una L1, que es el español para las personas oyentes, y una L1, que es la lengua de señas para las personas sordas, o sea, su primera lengua, su lengua materna. Pero también tenemos al mismo tiempo una L2, que es la lengua de señas para las personas oyentes, y el español escrito, que no el oral, el español escrito como segunda lengua para las personas sordas. Eso tiene unas implicaciones metodológicas. Es decir, así como yo necesito aprender con una metodología de segundas lenguas y extranjeras, otra lengua oral que no es la mía, por ejemplo, inglés o francés o cualquier otra lengua oral, esa metodología de segundas lenguas y lenguas extranjeras es la misma que aplica para el aprendizaje o para la enseñanza de la lengua de señas como segunda lengua. Veamos esto. El currículo contiene el español como primera lengua y las escuelas de sordos enseñan la lengua de señas como primera lengua. Pero el currículo no lo tiene visible. Está a la sombra del currículo, ¿se dan cuenta? La lengua de señas, como L2, no está pensada en el currículo. Nuestra propuesta es que se piense por todo lo que vamos a ver a continuación. Miren, de lo que estamos hablando es de un país y de todos los países en donde tienen personas sordas, que son todos. En el mejor de los casos, deberíamos estar hablando de bilingüismo, ¿sí? Porque están conviviendo dos lenguas. Ahora, la lengua de señas actualmente está conviviendo. Sí convive en el mejor de los casos en una situación de bilingüismo. La de la lengua de señas es una situación de diglosia. Es decir, es la lengua minoritaria, es la lengua que tiene menos prestigio, la que se emplea en situaciones más íntimas, más informales. En la República Dominicana tenemos una triste realidad que es la siguiente. Miren, las familias desconocen la lengua que le permite el desarrollo socioemocional y del lenguaje y del pensamiento a su hijo sordo. Eso lo vamos a ver a continuación con este estudio. ¿Qué fue lo que demostró? Ese desconocimiento de la lengua que tiene la familia oyente actualmente trae consigo, provoca una privación lingüística, es decir, trae el peso de la carencia del desarrollo del lenguaje con todas sus implicaciones, lo cual provoca a su vez serias dificultades para aprender el español escrito, que ya nos quedó claro que es una L2 para las personas sordas, y devastadoras consecuencias para la salud mental, de acuerdo con Morales 2002. Ello trae consigo restricción de oportunidades de inclusión plena. Entonces, de lo que estamos hablando es de que la República Dominicana demanda políticas de Estado en materia lingüística y en materia educativa para poder solventar estas situaciones. Este pequeño y breve estudio es descriptivo
se realizó una encuesta electrónica que se envió a 77 padres de ambos sexos de 3 escuelas específicas para estudiantes sordos de Santo Domingo. Esos padres tienen hijos sordos de educación inicial y primaria, y también se envió a 79 estudiantes de ambos sexos de 3 universidades mayoritarias de Santo Domingo, 68 de los cuales son universitarios, 3 concluyeron, y 8 estudiantes son del nivel secundario, concluyendo ya ese nivel. El cuestionario fue enviado electrónicamente a través de los docentes y los coordinadores docentes de esas escuelas. Y los resultados son los siguientes. Les preguntamos a los padres que cuando su hijo nació sordo, ¿qué información de la lengua de señas tenían ellos? Y miren, el 46%, esto es 34 padres de 77, respondió que sí, que sabía que existían las lenguas de señas y había visto gente usándolas. Pero ojo al dato, no nos dejemos engañar, no es que tenían conocimiento de la lengua de señas, sino que habían visto lengua de señas en la calle, en la televisión, pero no necesariamente tenían conocimiento de qué era aquello, cómo se hablaba. Observen esto, hay el 28% de esos padres que hoy tienen hijos sordos en inicial y primaria que no tenían absolutamente ninguna información acerca de la lengua de señas, y el 25% que había visto a muy pocas personas, o sea, tenía muy poca información. Si usted suma estas dos cantidades, se va a dar cuenta que más de la mitad no tenía idea acerca de la lengua de señas, y hoy ya tiene un hijo sordo. Les preguntamos a los estudiantes lo mismo, ¿qué información tiene sobre la lengua de señas? Y observe el resultado. 39% dice que tenía alguna información, 29% poca y 11% ninguna. Es decir, que muy pocas personas, apenas el 20%, o sea, 16 de 79, declaró tener conocimiento acerca de la lengua de señas. Por ese derrotero, se va a mantener el mismo círculo de niños que nacen en hogares con desconocimiento de lengua de señas, por lo tanto, ellos no lo pueden desarrollar como L1, por lo tanto, sigue llegando a la escuela con ese gap, porque en la escuela es que empiezan a aprenderla. Entonces, sí, estos padres que tienen ya hijos sordos, que pueden tener más, y si estos estudiantes que tienen edades de 18 a 25 años aproximadamente son los que van a tener hijos dentro de 5, 6, 8 años, siguen sin conocer lengua de señas, pues las consecuencias van a seguir siendo las que son hoy, desastrosas. Es preciso, por lo tanto, que el sistema educativo propicie un acercamiento más a fondo de la lengua de señas dentro del currículo, más que no sea tan superficial como el de ahora, que se ve en televisión, se ven los intérpretes en los discursos importantes de la nación. Les preguntamos a los padres, ¿usted sabe lengua de señas? 53% dijo apenas sé algunas pocas señas. 31% está aprendiendo en este momento. 6% no sabe absolutamente nada. Les preguntamos lo mismo a los estudiantes y el 30% apenas sabe unas pocas señas, muy pocas. Y un arrollador 66% no sabe nada, ¿sí? Que son los que tendrán hijos a futuro próximo. Les preguntamos a los padres si usted sabe señas, ¿dónde la aprendió? Miren dónde. El 18% con su propio hijo, el 42%, el 25%, o sea, 18 padres, la aprendió con su propio hijo sordo, y el 60%, es decir, 42 padres, la aprendió en la escuela. Es decir, que lo poquísimo que saben los padres lo aprenden cuando el hijo llega a la escuela. ¿Y a qué edad llega? Normalmente los niños sordos llegan tarde a la escuela en lo que se detecta la pérdida de audición. Entonces, todo ese tiempo en el que el niño no desarrolló el lenguaje y el pensamiento
pues ya usted sabe las consecuencias desastrosas para el logro de las competencias curriculares que tiene aquello. Analicemos esto. Dicen Pinker y otros, no solo Pinker, Susan Romain, varios investigadores dan cuenta de cómo se genera un pidgin. Por ejemplo, Pinker le llama lengua macarrónica. Se genera cuando dos comunidades necesitan comunicarse obligatoriamente, pero ninguno sabe la lengua del otro. Sabe palabritas. Entonces eso es exactamente lo que está pasando. Los padres saben palabritas, no saben lengua de señas, saben 2 o 3 palabras. Los niños, en el mejor de los casos, que han ido aprendiendo, saben palabritas de español. Con esas 2 o 3 palabritas de español de los sordos y esas 2 o 3 palabritas en señas de los padres, lo que se genera es una lengua macarrónica, un pidgin. Con ese pidgin no puede la familia, no puede desarrollar el potencial lingüístico y cognitivo de su hijo sordo. ¿Por qué? Porque no hay reales conversaciones. Las conversaciones son truncas. Las ideas se comprenden a medias. Lo que dice el sordo, los padres no lo comprenden o lo comprenden muy poco a medias. Y viceversa, lo que dicen los padres, el niño lo comprende a medias. Comprende las situaciones concretas, las que hay en su entorno. Que si tiene hambre, que si se cayó, que si se le rompió una muela. Pero hablar de aspiraciones, de intereses, de deseos, de temores, de dudas, de emociones, no se puede hacer con un pidgin. No hay cómo. ¿Qué valoración tienen padres y estudiantes de la lengua de señas? Fíjense, la valoración es muy alta, 91% de valoración positiva hacia la lengua de señas reflejan los padres encuestados y 77% de valoración positiva reflejan los estudiantes encuestados. Esto es muy bueno porque esto significa que tienen disposición para aprenderla. Los datos arrojan que el 100% de los padres quiere aprender lengua de señas, claro, porque ya está en la necesidad de utilizarla con su hijo y se da cuenta de que no puede. Y el 94% de los estudiantes también estarían en disposición de aprenderla si en su liceo, en su colegio o en su universidad se le enseñan. O sea, fíjense qué dato tan importante para estas conclusiones que vienen. Conclusiones. Primero, la población encuestada que tiene hijos hoy o que tendrá a futuro inmediato conoce poco sobre la lengua de señas, pero tiene una buena valoración sobre la misma y está dispuesta a aprenderla. 2. La fragmentada comprensión de la situación de la lengua de señas dominicana limita el desarrollo del potencial de las personas sordas, de sus aprendizajes curriculares y extracurriculares y su participación en distintas esferas de la vida social. 3. Que el niño sordo no pueda relacionarse en lengua de señas con su entorno, no solo con sus padres, con su entorno inmediato, limita la posibilidad de aprender español escrito como L2. Por lo obvio, todas las investigaciones dan cuenta de que para poder adquirir una L2 es necesario partir de una L1. Si el niño sordo no tiene su L1 desarrollada, mal podría adquirir una L2. El hecho de no adquirirla restringe sus libertades a futuro y sus oportunidades, porque siempre va a estar dependiendo de que alguien le esté traduciendo lo que dice ahí. 4. La deficiente comunicación entre el bebé sordo y su familia mina o impide la creación del nexo socioafectivo que debe desarrollar todo bebé sordo y oyente con su familia, con las consecuencias obvias que de ello puede acarrearse, o sea, acarrea para su estabilidad emocional a lo largo de su vida. Con este breve estudio queremos hacer los siguientes aportes para subsanar esa gran problemática que acabamos de presentar. Tanto social como educativa proponemos que el currículo nacional incorpore y promueva el aprendizaje de la lengua de señas dominicana como L1, aunque ya la escuela la usa como L1, pero el currículo tiene que visibilizar, sacar a la luz una carga horaria para la misma. ¿Por qué?
El currículo tiene el español como L1 y tiene una carga horaria en la República Dominicana. Los docentes de español tenemos que enseñar 1 hora diaria, es decir, que hay una carga horaria de 20 horas a la semana, 1 hora por cada día de la semana, sí, 25 horas diarias, perdón, a la semana, 20 horas a la semana de español. Debería haber esa misma carga horaria en lengua de señas para las escuelas de sordos, que esté expreso, explícito en el currículo. Como L2 en el segundo ciclo del nivel secundario, pero esto es sencillo porque en esa actualización curricular se explicitaron los contenidos a la luz del marco común de referencia europea para las lenguas, marco común europeo de referencia para las lenguas. Está excelente, fantástico. Lo que plasma el currículo dominicano para la enseñanza de las lenguas extranjeras, inglés y francés, eso está elaborado de acuerdo con el marco común. Eso mismo, esos mismos contenidos igualitos son los que nosotros estamos proponiendo que se enseñen en lengua de señas como L2 en el segundo ciclo del nivel secundario. En el sistema educativo dominicano existen los talleres, es decir, en las escuelas y liceos de jornada escolar extendida, que si no hay el tiempo para en los momentos de la mañana, en los momentos de talleres se puede incorporar. En las universidades también estamos proponiendo que la enseñanza de la lengua de señas como L2 se proponga en las carreras como educación, orientación y psicología, medicina, enfermería, derecho, etcétera. Es decir, aquellas carreras cuyos profesionales egresados tienen contacto directo con las personas. Con lo anterior, se busca generar una mayor receptividad hacia la lengua de señas, lo cual permite mayor aceptación de la condición de sordera de su hijo si le nace un hijo sordo, y mayor prontitud en la búsqueda de recursos para aprender las señas formalmente, porque el hecho de que las universidades o las escuelas en el segundo ciclo de secundaria enseñen lo básico de lengua de señas no lo hace usted bilingüe, no. Pero si le nace un hijo sordo, ya sabe que esta lengua existe, que es obligatorio que su hijo desarrolle el lenguaje y el pensamiento en esa primera lengua, y usted ya sabría dónde ir a buscar y aprenderla formalmente. Segundo aporte de este estudio es la creación de un breve programa, o sea, proponemos la creación de un breve programa de 15 minutos diarios, 15, 5, 10, metodológicamente bien diseñado, y eso lo subrayamos. Dinámico para la enseñanza generalizada de la lengua de señas dominicana en sus distintas plataformas. ¿Y por qué subrayamos metodológicamente bien diseñado? Porque no se trata de enseñar vocabulario. Vaya el currículo. El currículo no tiene la enseñanza del inglés y del francés solo como vocabulario. Como las lenguas son completas, las lenguas orales son completas, las lenguas de señas también son completas, es decir, todos los elementos que hacen que una lengua sea un sistema lingüístico, valga la redundancia, el componente léxico-semántico, morfológico, sintáctico, pragmático, semántico, etc. Las lenguas de señas obviamente que también lo tienen, aunque la lengua de señas no sería fonético-fonológico, sino querológico, pero es equivalente. Eso debe ser enseñado con una metodología de segunda lengua. Entonces, no es vocabulario lo que se enseña. Ese programa que se puede pasar por todas las plataformas, tanto del Ministerio de Educación, MINER, como Ministerio de Educación Superior, para la enseñanza generalizada a toda la comunidad, debería ser metodológicamente bien diseñado, pero ya el currículo tiene esa metodología correcta de enseñanza de segundas lenguas. Con los aportes anteriores, el país puede coherenciar las grandes aspiraciones y metas educativas con las necesidades detectadas. Esas necesidades son, reitero, que los estudiantes sordos no están desarrollando las competencias curriculares programadas
en el área de lengua española. Eso es una investigación de Cruz Marte 2021. Si en la primera lengua, sin una primera lengua no se puede aprender una segunda, por todo lo antes dicho, y que las familias no pueden dar lo que no tienen. Las escuelas exigen de las familias apoyo, pero ¿cómo los padres pueden apoyar y cómo se podrían comunicar en una lengua que ellos no tienen, no lo pueden hacer? Entonces los estudiantes, la sociedad en general no tiene cómo desarrollar el lenguaje en el bebé que nazca sordo. Son las necesidades que las investigaciones evidencian. Eso hay que coherenciarlo con las grandes aspiraciones del sistema educativo. En la página 29 del currículo, el diseño curricular dominicano dice textualmente que dentro de la caracterización de los procesos cognitivos y del desarrollo psicosocial del estudiantado del nivel primario, el área, o sea, el área de lengua española, hace su énfasis en el desarrollo del lenguaje. Eso lo dice textualmente. La capacidad del lenguaje permite que los niños y las niñas expresen sus pensamientos, conocimientos, metas, acciones, la realidad y el juego simbólico, así como la afirmación de su identidad y el descubrimiento de las demás personas. Ese es el diseño curricular del 2016. El desarrollo del pensamiento y del lenguaje favorece conocer y valorar críticamente los componentes de su lengua, que son vitales para la comprensión lectora. Miner 2020, página 141. Eso yo lo extraje textualmente de la página 141 de la adecuación curricular del 2022. Entonces, para poder coherenciar esa gran meta educativa, ese gran mandato educativo, tenemos que coherenciarlo, ponerlo a dialogar con las necesidades que tiene toda la población y no solo la población oyente. Finalmente, para concluir, quiero dejarlos con el artículo 39 literalmente de nuestra Carta Magna, que dice, reza el artículo 39, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, de color, de edad, de discapacidad, de nacionalidad, de vínculos familiares, de lengua, de religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Constitución de la República Dominicana 2015. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí tienen mis redes sociales, me pueden contactar y con muchísimo gusto pues podemos seguir esta conversación. Gracias.